Uruguay está en el momento con más cantidad de casos activos de coronavirus. Son casi 400 en total y son cerca de 100 los nuevos infectados en los últimos días. Desde el Ministerio de Salud Pública se asegura que aún está controlada la situación, pero hay preocupación por el aumento de casos. En Rivera fueron clausurados un centro religioso y un local nocturno. Ambos lugares incumplieron el protocolo sanitario con más gente de la permitida en uno de los departamentos más afectados por el COVID-19. La policía intenta identificar el cuerpo de un hombre que apareció dentro del cementerio norte, al costado del arroyo Miguelete. Se trataría de un adulto mayor de 50 años. El Frente Amplio resolvió este sábado acompañar la campaña que impulsaron los sindicatos para juntar firmas para el referéndum contra la ley de urgente consideración. No está definido el mecanismo hacia el referéndum, pero sea cual sea, no será fácil, expresaron desde la oposición. Europa está bajo la segunda ola de contagios de COVID-19 y varios países extremaron sus medidas sanitarias. Hay varios picos de casos por encima de los constatados al inicio de la pandemia. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a la edición dominical de Red Informativa, al cierre de una semana con mucha información para compartir con todos ustedes, pero sin lugar a dudas, lo veían allí en nuestros titulares, el coronavirus, el COVID-19 es uno de los temas centrales de esta jornada y de esta semana, el aumento exponencial de casos de COVID-19 en nuestro país. Durante la semana, en las diferentes ediciones informativas, estuvimos hablando de este aumento que fuimos generando, que fuimos teniendo los uruguayos en nuestro país con respecto al COVID-19, un aumento que ha sido amplio y que las autoridades están preocupadas por ello, aunque han declarado desde el Ministerio de Salud Pública que la situación aún permanece controlada. Los invito inmediatamente a ir a la placa del Sistema Nacional de Emergencia, la placa del SINAE que la ven allí en pantalla con los datos actualizados de este domingo. Ustedes pueden ver allí en pantalla, de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, se llevaron a cabo hoy 2.089 análisis y se detectaron 30 casos positivos de coronavirus en nuestro país. De esos 30 casos, 14 son del departamento de Montevideo, hay 9 de Rivera, 4 del departamento de Canelones, 1 del departamento de Colonia, 1 del departamento de Salto y 1 del departamento de Tacuarembó. Desde que se declaró la emergencia sanitaria el pasado 13 de marzo, se han procesado 281.249 tests, bien digo, y se han registrado 2.531 casos activos. Actualmente, como les mencionaba allí en los titulares, hay 375 casos activos y esta es la cifra que preocupa a las autoridades de gobierno durante estos días, este aumento que se cifra allí en ese número, 375 casos activos. Esto es lo que está pasando con el coronavirus en nuestro país y los casos activos al día de hoy afectan a los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Rivera, San José, Soriano, Tacuarembó y también al departamento de 33, como ven allí en pantalla, en el visualizador del Sistema Nacional de Emergencia. Una situación compleja del coronavirus en nuestro país, compleja al lado de cómo se venía manejando y los datos que se estaban generando día a día. Hemos tenido este aumento de casos, las autoridades sanitarias están evaluando el porqué de este aumento, si las actividades realizadas en estas semanas anteriores han tenido incidencia en esto, eso aún no lo han confirmado. Pero esta semana, como les decíamos, hemos registrado este aumento exponencial de casos activos de COVID-19, alcanzando las cifras cerca, no llegando, pero muy cerca de los 400 casos. En pocas horas la cantidad de casos activos pasó largamente los 300 y sigue aumentando hasta cerca de los 400, la cifra más alta desde que se inició la emergencia sanitaria el 13 de marzo. Son cifras esperables de acuerdo al movimiento que hay de personas, pero también existe preocupación por controlar todos los focos, afirmó a Telemundo el subsecretario de Salud Pública José Luis Adjian. Las autoridades están siguiendo de cerca la situación, que por ahora está controlada. La mayoría de los casos están vinculados a brotes conocidos. En este momento hay brotes activos en 2 residenciales en Montevideo, en la Mutualista Casmo y en el edificio central de INAU.
Luego de Montevideo, el departamento con más casos activos es Rivera, donde se repiten los brotes, donde más controles se están haciendo por parte del comité de emergencia y donde las autoridades saben que la situación es difícil por la cercanía con la frontera y la cantidad de personas que circulan. Este lunes no habrá clases en la escuela 144, donde un niño de segundo año dio positivo a COVID-19. Este lunes el local será desinfectado y en estas horas se define quiénes deberían someterse a cuarentena obligatoria de forma preventiva hasta que se realicen los hisopados correspondientes. Bueno, ahí tenemos un paneo general de cómo está la situación, pero ahora vamos a ir a detallar algunos departamentos de nuestro país con respecto al COVID-19. Vamos a comenzar con uno de los departamentos más afectados. Luego, después de Montevideo, de la capital del país, el departamento con más casos es Rivera. Rivera, que ha tenido varios brotes de COVID-19, varios focos, y las autoridades han estado muy preocupados por la situación en aquel departamento. Varios locales han estado trabajando en las últimas semanas. En las últimas horas, la Intendencia de Rivera clausuró 2 locales, un local religioso y un local de entretenimiento. En el centro religioso se incumplió con los cuidados necesarios que hay que tener con el coronavirus, según indicó la intendenta Alma Galup a Telemundo. En el momento de la inspección, este viernes, no se estaba utilizando tapabocas dentro del lugar, que además es un centro chico en el que había más gente del aforo permitido. El otro local que se clausuró fue un pub del centro de la ciudad. Fue cerrado en la madrugada de este sábado, luego de constatar que se estaban incumpliendo las medidas sanitarias y había más gente de la habilitada. La intendenta de Rivera dijo a Telemundo que analizan una propuesta para que los pubs y boliches puedan funcionar en la calle Sarandí. El plan que se estudia es para dentro de unos meses, en el verano. Consiste en hacer una vía blanca con mesas en la calle para que los pubs puedan funcionar con mayor distanciamiento. Y continuamos en el departamento de Rivera. Hay preocupación por parte del SECOED por el aumento de los casos en aquel departamento. Y hay un dato que también afecta un poco y que genera esta preocupación, debemos decirlo, es la llegada de turistas. Fin de semana a fin de semana, precisamente los días sábados. Este sábado llegaron 50 ómnibus al departamento de Rivera. Hoy tenemos más de 50 ómnibus que han arribado a nuestra ciudad, sumados a la gran cantidad de vehículos. Entonces mantenemos ese padrón importante de turistas que llegan todos los fines de semana a Rivera, y si hacemos una cuenta matemática, lógica, manejando lo que son un promedio de 2.500 personas por semana en Rivera, estamos hablando de 10.000 turistas que llegan por mes a nuestro departamento. Y en el marco de la pandemia ya hemos pasado los 7 meses. Entonces estamos hablando de 70.000 personas ajenas a nuestra ciudad, ajenas a los vecinos de Santana del Livramento y a los riverenses que vienen de distintos puntos de Brasil y que vienen de un lugar donde tenemos un nivel de contagio muy alto, y eso sin lugar a dudas está haciendo sentirse en nuestra frontera. El Comité Departamental de Emergencia monitorea la situación junto a las autoridades de salud luego de haber recibido un análisis epidemiológico de los focos de coronavirus. La característica local se basa en el gran flujo de gente que hay en Rivera. Mucho público que interactúa con Santana del Livramento, con ciudadanos brasileños y que después trabajan en distintos lugares o realizan algún tipo de reunión o participan en algún tipo de congregación, y eso conlleva a que tengamos los casos que tenemos hoy en Rivera. Por este motivo, las autoridades sanitarias piden utilizar todas las herramientas al alcance para prevenir que haya más casos. Conducta responsable, además de higiene y utilización de tapabocas. Y los vecinos de Rivera también están preocupados por el aumento de casos y por el no cumplimiento de algunas de las medidas sanitarias que están recomendadas por el Ministerio de Salud Pública. Repasemos la palabra de algunos vecinos de Rivera. Horrible, ¿no? ¿Está preocupado? Y sí, por la gente, ¿no? Porque creo que la gente es imprudente, que no cumple, ¿no? ¿Le parece que estamos más relapsos, más relajados con las medidas? Yo creo que sí, ¿no? Mucho contamiento, ¿no? No, estamos tranquilos. ¿Se están cuidando? Estamos cuidando la familia, todo. Algunos no se están cuidando. Muchas veces yo trabajo en el centro y veo mucha gente sin tapabocas.
Nosotros nos cuidamos porque eso tenemos nuestros nietos, nuestros hijos, ¿viste? Está bien, han medidas que se han tomado muy ajustadas y muy buenas porque no se ha expandido el virus de una forma que podría ser más cruel para la humanidad. Eso sí, todas las medidas necesarias, todas las precauciones, alcohol en gel, lavado de mano, tapabocas, distanciamiento, aunque en la feria es un poquito imposible. ¿Cree que la gente se está cuidando o ya está más relajada? Sí, la mayoría sí, no todos, no, la mayoría se está cuidando, pero hay algunos que, bueno, no se están cuidando y cada uno sabe de sí, ¿no? La gente no se está cuidando. ¿Le parece que estamos más relajados en las medidas? Demasiado. Sí. Hay mucha gente ni siquiera con tapabocas, porque eso es en la feria nomás. Y está complicado y no se cumple mucho protocolo. Si vos mirás bien, está complicado. ¿Crees que la gente está más relajada en las medidas? Sí, pero en todo el Uruguay, no solo acá. Todo Montevideo también. Está todo así. Y vamos a ir repasando precisamente los demás departamentos, esa palabra que decía allí ese vecino en todo el país, y se registra en casi todo el país un relajamiento, se podría decir, en algunas medidas sanitarias. Lo vemos en imagen diariamente. El director departamental de salud del departamento de Canelones, Wilson Pérez, dijo que preocupa el aumento de casos en el departamento canario. Más que nada en lo numérico, fue un incremento importante en los guarismos, han habido brotes en distintas zonas de nuestro departamento. Afortunadamente se puede seguir el hilo epidemiológico en la gran mayoría de ellos, porque algunos lo estamos rastreando todavía, y son casos intrafamiliares o vinculados a algunas instituciones en distintos ámbitos de la sociedad. ¿Tienen que ver muchos con la educación? Sí, particularmente un colegio de la ciudad de la costa que tiene algunos casos y se están evaluando contactos, y también una escuela de danza que estaría con algunos contactos que se están evaluando con casos confirmados también. También hay una escuela de Santa Lucía, tengo entendido, otra en Las Piedras. Sí, exacto. En los últimos días tuvimos contacto con el Consejo de Educación Primaria, Inicial y Primaria, y tuvimos contacto en ese sentido, evaluando las distintas instituciones que estarían involucradas, la escuela de Santa Lucía y de Las Piedras también. ¿Cuántas personas están haciéndose hisopados? ¿Cuántos están en cuarentena con respecto a estos casos que surgieron en los últimos días? Sí, siempre hablamos de la progresión que se da, ¿no? Si andamos en el entorno de unos 35 casos confirmados, sin duda un número bastante mayor de personas que están siendo cuarentenadas en forma preventiva hasta tener los resultados de los contactos, y debemos andar 50, 60 personas fácilmente. ¿Hay alguna persona que esté complicada por esta situación, que esté en CTI? Sí, tenemos un señor mayor, que tuvo un contacto en la zona de Toledo, Casarino, por ahí, tuvo que ser ingresado en un centro de terapia intensiva en Montevideo porque su prestador de salud es de allá, de Montevideo. ¿Le preocupa la situación que se está dando, por ejemplo, en estas horas en la costa, con muchísima gente, mucha gente que está bajando a la playa, bueno, por las condiciones del clima y eso? Sí, sin duda, está dentro de lo previsto, se está comportando una patología que se comporta en base a brotes. El gran tema acá es lograr controlarlo, los brotes correspondientes, que sea un seguimiento adecuado en tal sentido, y al haber nuevas actividades el riesgo se incrementa lógicamente. Nosotros estamos evaluando con las distintas instituciones de SECOER en las recorridas, con las exhortaciones correspondientes y las fiscalizaciones para tratar de que, si bien se reintegran las actividades en forma protocolizada, que se cumplan adecuadamente las medidas, ¿no? Y ya en algunos minutos vamos a continuar hablando del turismo, el turismo en pandemia, podríamos llamarle. Pero ahora continuamos hablando del COVID-19 en varios departamentos del país, y nos vamos al departamento de Colonia, donde se constataron este fin de semana 6 nuevos casos. Los 36 casos activos que hay en el departamento de Colonia, 33 están en la ciudad de Carmelo. El último reporte del SINAE indicó la aparición de 4 casos nuevos, a lo que se le sumó este domingo al menos un caso más en un adolescente. Estos últimos casos reportados no están vinculados a ninguno de los focos conocidos hasta el momento. Carmelo tiene 2 brotes intrafamiliares, uno en una radio y otro en una empresa de cable. Pero los nuevos casos detectados no tienen conexión con esos focos.
La directora departamental de salud de Colonia, Alejandra Torres, debió emitir un comunicado alertando que quienes debieran guardar cuarentena no podían salir de sus casas porque de lo contrario serían denunciados penalmente. Esta advertencia se hizo porque se supo que personas de Colonia violaron la cuarentena para llevar a sus hijos a clases en distintos centros educativos de la ciudad. Y continuamos en el COVID-19. Un brote de coronavirus en el INAU ya generó 8 casos activos de COVID-19. La directora general del organismo dio positivo al análisis. Entre los 51 casos nuevos de coronavirus reportados este sábado, el Sistema Nacional de Emergencia anunció la aparición de un nuevo brote, esta vez en el INAU. Los primeros contagios se dieron en el área de espectáculos públicos, que tiene su sede sobre la calle Fernández Crespo. Allí se detectaron 6 casos positivos, al tiempo que se puso en cuarentena a 30 personas. El seguimiento de contactos llevó a que se hisope a un funcionario del hogar Aquelar, que había estado en contacto con los infectados del área de espectáculos públicos. Ese trabajador dio positivo, por lo que los 9 adolescentes que viven en ese hogar también fueron puestos en cuarentena e hisopados. La directora general del organismo, que estuvo en contacto con funcionarios de espectáculos públicos, también se contagió. A raíz de esa situación, todo el directorio, incluido el presidente del INAU, Pablo Abdala, también fueron puestos en cuarentena. Este lunes permanecerá cerrada la sede del organismo de la calle Piedras y el local de Fernández Crespo, de modo de realizar una desinfección completa del lugar. En esta jornada de domingo, las inclemencias del tiempo, podríamos decirlo, han generado que miles de uruguayos se vuelquen a los diferentes puntos turísticos del país, y esto abre el análisis de qué pasará en esta temporada en pandemia. Y hay otro tema también que tiene que ver con el turismo y que tiene que ver con la pandemia, que es la apertura de fronteras. Con respecto a estos temas, habló en las últimas horas el ministro Germán Cardoso y dijo que la próxima temporada será con un ingreso de turistas controlado. Yo creo que se hace muy difícil pensar, tal cual como está la situación en Argentina y en Brasil con el virus, que pudiéramos tener una temporada con fronteras en normal funcionamiento. Realmente se hace difícil poder pensar en eso. Pensar en abrir las fronteras normalmente en la próxima temporada es una opción casi imposible, pero las autoridades continúan trabajando para definir cuál sí sería una forma segura de ingreso de turistas. Para el gobierno sigue siendo la prioridad cuidar la vida y la salud de la sociedad de los uruguayos. La actividad turística es la actividad que está más resentida de todas. Tenemos que tener la responsabilidad, más allá de algunas ansiedades, como responsable de la conducción del sector turístico del país, de respaldar lo más que podamos a los operadores turísticos, generar la mayor cantidad de medidas que impulsen el desarrollo de la actividad turística interna y también de facilitarle el camino de dificultad que están atravesando los operadores. Pero tenemos que entender que hoy están dando el 98% de la economía del país. El turismo interno está andando muy bien, viene creciendo mucho. Lo ocurrido en el verano europeo es un espejo de lo que puede pasar si no se toman medidas. Si abriéramos de manera normal, en 15 días podemos tener una epidemia, podemos tener un corrimiento de lo que es la línea de contagio, y eso implicaría recorrer el camino que han tenido que recorrer países del primer mundo, de Europa, como Francia, como España, que están yendo a confinamiento obligatorio. Y continuamos hablando de la próxima temporada. En esta semana habló el intendente electo de Rocha, hablamos de Alejo Umpierres, quien dijo que se espera que el turismo interno dinamice. Y vamos a ponernos al tanto para organizar todos los aspectos que obviamente, asumiendo un 1 de diciembre, ya con la temporada arriba es imposible solucionar, pero que queremos que queden encaminados ya. Sería que la perspectiva de la presencia de uruguayos a lo largo de la costa del departamento sería buena. Esa es la expectativa, de que el turismo interno dinamice. Vamos a esperar que así sea, porque obviamente del exterior no tenemos esperanzas. ¿Hay un acuerdo con los guardavidas? Hay un acuerdo que se hizo en forma previa, habíamos tenido un diálogo incluso antes de la campaña electoral, habíamos solicitado de que se continuaran los mismos términos debido a la pandemia, y bueno, siempre posibilidades para mejorar y dialogar existen siempre en todo ámbito.
Y ahora hablamos de la temporada, pero con la visual de los empresarios. Los operadores gastronómicos de Canelones esperan con optimismo esta próxima temporada. Mira, nosotros la vemos con mucho optimismo porque nos estamos dando cuenta que cuando hay buen clima, inclusive como fue un poco el fin de semana, la gente acompaña mucho. Aparte, yo creo que el primer destino saliendo de Montevideo en un paseo es Atlántida. Así que yo la veo con mucho optimismo en función de estas referencias que se están dando. La gente viene igual, a pesar de la pandemia, ingresa, utiliza el protocolo y consume. Totalmente. Nosotros estuvimos un tiempito cerrado, que fueron 1 mes y medio, 2 meses. Después, aparte de todos los protocolos de sanidad de salud pública, el aforo reducido, el alcohol en gel, todo el personal con barbijo, agregamos unos equipitos de ozono que suman mucho en la esterilización del lugar y la cocina, los baños. Y bueno, eso le dio confianza a la gente, nos dio confianza a nosotros, y como tenemos una terraza al aire libre, que ahora se está utilizando, lo que me armó en invierno por el aforo reducido, lo podemos lograr un poquito en la terraza, que es uno de los puntos principales que tenemos, ¿no? La terraza al mar. ¿Qué pasa con los precios este año en comparación a la temporada pasada? Nosotros, por lo general, tomamos por costumbre no tocar los precios. Nosotros tenemos los mismos precios que la temporada anterior, no los hemos tocado, no creo que los toquemos. Los invito a dar un paseo por Piriápolis, un Piriápolis que tuvo un 70% de ocupación hotelera este fin de semana. Por suerte, este tiempo ha estado compartido con muchos compatriotas, muchos uruguayos que están llegando a Piriápolis, a la zona este también, pero Piriápolis se ha beneficiado muchísimo, digamos, con el tiempo lindo y con la gente que ahora aprovecha los fines de semana para poder disparar un poquito del encierro y de sus trabajos, ¿no? Me contaban recién lo que algunos extranjeros dicen de este lugar. Sí, nosotros en el restaurante tenemos la suerte de compartir momentos con mucha gente que viene y pregunta, ¿no? Y lo de los extranjeros, claro, es una novedad para ellos, ¿no? Y uno lo asimila de esa manera porque vienen de otro lugar. Lo que más nos asombra es la gente uruguaya. Gente uruguaya que he estado conversando con ella y me dicen que han viajado muchísimo, que han gastado mucho dinero por todo el mundo, sin saber que a 80 kilómetros de su casa había un lugar tan bello como Piriápolis. Y se quedan maravillados y se han seguido repitiendo a lo largo de todos los fines de semana, o a tomar un café, o a almorzar, o a lo que sea, pero siempre tienen una excusa ahora para venir al lugar este. Me sorprende la cantidad de gente durante este fin de semana. Sí, saben que ha estado creciendo el volumen de gente. Cada fin de semana hay más grupos de gente, más gente que viene. Ya el almuerzo puede ser hasta las 5 de la tarde y bueno, y estamos acá para servirlo. Es una buena noticia, tenemos en cuenta la pandemia, ¿no? Sí. Hay mucho cuidado también en la gente, ¿no? Eso tenemos que decirlo, ¿eh? La gente se cuida mucho, respeta todo lo que el gobierno pide, pero también después que pasa la semana, el sábado y domingo quiere salir, quiere respirar otro aire y acá lo encuentras, un lugar hermoso y mucho aire. Bueno, y muchos se preguntan, nos preguntamos, ¿qué pasará con las vacaciones y la pandemia del coronavirus en esta próxima temporada? Veamos cómo es la planificación de algunos uruguayos. ¿Se toman vacaciones con el coronavirus? ¿No se toman? Sí, pero qué sé yo, depende. Salimos a lugares que estén más o menos protegidos. Más abiertos, más abiertos, como la Rambla, sí, un lugar muy bonito. Bien, ¿están pensando en recorrer alguna parte del Uruguay o qué? No, por ahora no. Por ahora no. Solo Montevideo. ¿Se toman vacaciones con la pandemia del coronavirus o no? Capaz que sí, estamos viendo. Depende si podemos coordinar en los trabajos y si podemos hacer una coordinación, sí, en enero o en febrero. Bien. ¿Sería acá en Uruguay? Sí, en el este. No sabemos en dónde todavía, pero en el este seguro. Yo creo que por acá dentro de Uruguay solamente salir ya no creo. Salir del país no creo. Nos gusta Piriápolis. Muy bien. Para eso es la... Sí, con poca prevención, con tapabocas. Pero todo acá como aire libre, capaz que no es tan peligroso. Se piensa dentro de Uruguay. Dentro de Uruguay, obvio, con todos los cuidados. Si Dios quiere apunta. Si Dios quiere apunta, vamos ahí. ¿Ya estás pensando en las vacaciones para verano? Sí. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer en las vacaciones?
capaz que nos vamos para el campo. Y bueno, ahora viste con la pandemia está medio limitado, pero vamos a ver qué sale. El Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, comenzó a dictar cursos de gestión de riesgo en escuelas. En la escuela de tiempo completo número 158, ubicada en Montevideo Rural, comenzaron a dictarse clases del Sistema Nacional de Emergencia a propósito de los riesgos a los cuales se pueden enfrentar los niños y jóvenes. Preparar a los niños, y ahí van a ser un poco diferentes a lo que eran ayer, porque el prepararse hace la diferencia. Prepararse ante un incendio, prepararse ante un accidente, prepararse ante un viento fuerte, un tornado. Esta actividad de aprendizaje se realiza en las escuelas rurales de todo el país, en coordinación con Primaria y los centros coordinadores de emergencia departamental. Lo que se hace es una sensibilización sobre el tema de las emergencias, ver cómo prepararse, por si un día pasa una emergencia y que nos afecte lo menos posible, y también cómo evitarla, porque algunas cosas podemos evitarlas para que no nos suceda. Y lo que se charla es eso, son diferentes tipos de emergencias, y también cómo hacer la escuela más segura. Si un día hay una emergencia en la escuela, saber qué hay que hacer, qué medidas tomar, cosas muy básicas que nos pueden ayudar, y también en nuestra casa, porque una evacuación de una casa que tiene una escuela tiene diferencia de cantidad de niños, de personas, pero sí hay cosas básicas como no dejar agarrar cosas materiales, o por ejemplo no empujarse, ayudar a los más pequeños. Bueno, son cosas bien sencillas que hay que tener en cuenta cuando hay una emergencia. Los niños de jardinera y segundo año de la escuela 158 explicaron a Telemundo lo que aprendieron. Con las cosas de emergencia, el punto de encuentro. Sí. Muy bien. No sé. Había algo de la fila que decía que hay que no correr, no empujarse. Porque hay egoístas de que empújenselo para vivir ellos. Mantener la calma cuando se prende un fuego. Me gustó que vinieran acá a enseñarnos de los incendios, cómo evacuar en las emergencias. Me gusta eso. Esta iniciativa se enmarca en la Semana de la Gestión del Riesgo y se replicará en todo el país. Sin dudas una muy buena iniciativa. Les voy a comentar antes de irnos a nuestra primera pausa que en el principal acceso a la ciudad de Florida se inauguró un mural con abecedario de señas. La Intendencia junto a la comunidad de personas sordas promovieron esta iniciativa que pretende enviar un mensaje de integración e igualdad en la comunicación y oportunidades. Con mucha alegría inauguramos este mural con el abecedario en lengua de señas, en el marco de la Semana Internacional de la Persona Sorda. Es nuestra responsabilidad como gobernantes, día a día, avanzar en la inclusión social para todas las personas, para que todos entendamos que todas las personas tienen todos los derechos. Avancemos y disfrutemos del camino. Y gracias por hacer este muro. Como en septiembre de la Semana de Personas Sordas no lo pudimos hacer la marcha. Y esto lo hicimos nosotros, como algo de sentimiento especial, porque es como nuestra comunicación. En esta ocasión quiero mandarles un saludo bien grande y unas felicitaciones por este mural tan importante para nuestra sociedad. A mí me queda pendiente el lenguaje de señas. Sé que mi seña es Loli, me la pusieron ustedes, así que voy a seguir aprendiendo para poderme comunicar lo máximo que pueda. Muchas gracias. Y hacemos nuestra primera pausa, llega también todo el compacto deportivo, tenemos temas internacionales, la situación en Europa con el COVID-19 y la segunda ola de contagios que está afectando a varios países, está también el capítulo policial, hay temas políticos que debemos tratar y una linda historia que vamos a tener al cierre de esta edición. Ya volvemos. ¡Qué atenta, nona! ¿Te enteraste que los domingos en Farmashop hay descuentos? Claro, querida.
¿Te crees que nací ayer? Ah, bueno. Los domingos en Farmashop son para nuestros clientes 60 más. Pagando con Santander tenés un 15% de descuento. Y con tu Farmacar Santander, un 25% en productos del mailing, medicamentos y pañales para adultos. Además, con cualquier medio de pago, sumale un 15% de descuento en toda la línea Cotidian. Y si compras por la web, los descuentos son para todos. La compra inteligente es en Farmashop. Pago en pago, vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, yerba, claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Si querés manejar una SUV a otra altura, subite a una Jetour modelo X70. Un vehículo mucho más cómodo, con 7 plazas y tercera fila plegable. Con un nuevo manejo del diseño y el confort. Equipada con tecnología de punta para una mejor experiencia a la hora de andar. Pensada para que vos y tu familia vayan con la mayor seguridad. Vení a conocerla a nuestros concesionarios o ingresá en jetour.com.uy. Jetour, una marca a otra altura, con el respaldo de Sebel. Hola, soy Aldo Cauterucho y quiero invitarte a una edición muy especial del Mega Strogonoff de Fundación Corazoncitos. Este año, con la compra de cada ticket, estarás haciendo un gesto doblemente solidario. Además de colaborar con la Fundación, tu porción de Strogonoff será donada a diferentes organizaciones que apoyan a niños y familias que se han visto afectados por la pandemia. Ingresá a la web de Corazoncitos hasta el 25 de octubre para adquirir tu ticket solidario y ayudarnos a alcanzar la meta de 7.000 porciones. Sumate a esta gran movida solidaria y colabora con el Mega Strogonoff de Fundación Corazoncitos. Informate en corazoncitos.org.uy. Cada mañana, la actualidad y el humor están en su sitio. Juan Miguel Garzolio, Iliana da Silva, Martín Fablet, Marcel Chioroblian, Luciana Acuña y un gran equipo ponen las cosas en su sitio. Más actualidad, más periodismo en su sitio. Siempre Sarandí. No sabía que era menor. Ella me provocó. Ella lo necesita y yo la ayudo. No hay excusas. Explotar sexualmente a niñas, niños y adolescentes es un delito. Denuncialo llamando al 100. INAU, CONAPES, UNICEF. Continuamos en la edición dominical de Red Informativa y hablamos del torneo intermedio y les contamos que River venció a Peñarol por 2-1. Peñarol no la pasa bien en el campeonato local y apunta todas las baterías para el martes a las 21:30 para jugar frente a Atlético Paranaense buscando seguir en la Copa Libertadores de América. Mario Saralegui colocó un equipo alternativo para enfrentar a River. El conjunto dirigido por el Flaco Fossati, que tampoco pasa por un buen momento, pero tiene ráfagas de buen fútbol, buenos partidos y goles como estos. Por ejemplo, la definición de José Neris ante el error de Abascal. Y aquí le gana la posición a Badoch. Y otra vez a los 35 River ganaba 2-0. A los 65 va a llegar el gol de descuento del Carbonero. Pique, cabezazo de Britos y adentro. Ganó River 2-1 en el campeón del siglo. Y por su parte les contamos que Liverpool venció a Rentistas por 2-1. Tal como se hace en Europa, reciben así al campeón, el pasillo, como se lo conoce del otro lado del mundo. Así recibieron los futbolistas de Liverpool a Rentistas tras la consagración del equipo de Alejandro Capucho en esa final que en alargue terminó ganándole a Nacional en el Estadio Centenario. Y así comenzó entonces este torneo intermedio para el Bicho y para el Negriazul. Un partido que tuvo una jugada polémica, pero que comienza a abrirse con este centro Barco de Avero, un golazo de este número 3, que abre la cuenta para el campeón de la apertura. Y en este penal lo empata Ramírez. Una jugada polémica que Duna Hedge entendió como penal. No le importó al mercedario, coloca el 1-1 y el propio
Ramírez, el toque atrás y la victoria para el equipo que dirigió Ferrín y que mañana comienza a dirigir Marcelo Méndez. Ganó Liverpool 2-1. Es momento ahora de dar nuestro paseo por el mundo y la situación en Europa es compleja bajo la pandemia. Se tomaron medidas drásticas para frenar lo que son los contagios nuevos que se han registrado en la segunda ola de COVID-19. El mensaje fue claro: quédense en casa. La canciller Angela Merkel pidió este fin de semana a los alemanes su colaboración para controlar la pandemia del coronavirus y advirtió que lo que sucederá en Navidad se va a decidir en los próximos días. Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen. Encuéntrense con mucha menos gente, ya sea al aire libre o en casa. Renuncien a cualquier viaje que no sea realmente necesario, a cualquier celebración que no sea imprescindible. Por favor, quédense en casa, en su lugar de residencia, tanto como sea posible. Hause an Ihrem Wohnort. Alemania era vista como un ejemplo de gestión de la pandemia para muchos vecinos, pero ahora registra cifras de nuevos contagios que no se vieron ni siquiera en la primera ola, aunque en aquel momento no se realizaban tantas pruebas de diagnóstico. En Francia entró en vigor el sábado el toque de queda decretado por el gobierno entre las 21 horas y las 6 horas en varias regiones del país, entre ellas París. Por su parte, el gobierno de Bélgica decidió que los cafés y los restaurantes cerraran desde el lunes durante un mes y también habrá un toque de queda por la noche. Hace meses que nos esforzamos, hemos hecho inversiones, observamos a la gente, actuamos como gendarmes. ¿Y todo eso para qué? Para cerrarnos de nuevo un mes y nos dicen van a estar bien, son solo 4 semanas. El país registra una de las tasas de mortalidad más elevadas del mundo, con 89 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Y según el primer ministro, semana tras semana las cifras se duplican. Además del problema sanitario, existe un estrés psicológico y económico. Sientes que realmente hay tensión, la gente se enoja por nada, la gente ya no sabe cómo es su vida cotidiana. Es como que estábamos escondiendo algo que no sabíamos. En el Reino Unido, el país más enlutado de Europa, unos 28 millones de personas viven desde este sábado regidos por nuevas restricciones. Las reuniones de familia y amigos que no viven bajo el mismo techo están prohibidas en Londres y en otras zonas de Inglaterra. En algunas regiones, en alerta muy alta, las restricciones aún son más severas. Retomamos ahora los temas locales y abrimos nuestro capítulo policial. La policía trata de identificar por estas horas el cuerpo de un hombre que fue hallado sin vida en una cañada dentro del cementerio norte. El cuerpo fue encontrado dentro del cementerio sobre el mediodía de este domingo. Una llamada al 911 informó sobre una persona caída en la costanera del arroyo Miguelete. La policía rápidamente concurrió al lugar y efectivamente encontró el cuerpo de un hombre que además estaba sin ropas. Se pidió la presencia de policía científica, que trabajó en el lugar, en busca de elementos que permitan establecer cómo es que llegó el cuerpo hasta allí. Además fue derivado al Instituto Técnico Forense, donde se intentará establecer su identidad, además de intentar conocer qué fue lo que le provocó la muerte. Fuentes de la investigación indicaron que se trataría de un hombre mayor de 50 años. Personal de la seccional 12 y detectives de la zona operacional 3 de Montevideo se hicieron cargo de las diferentes actuaciones. Gilberto Vázquez regresó al departamento de Rivera tras la audiencia judicial donde la Fiscalía pidió el procesamiento por el caso de los hermanos Julián. El ex militar regresó este viernes por la noche a su domicilio en el departamento de Rivera, donde cumple prisión domiciliaria. Gilberto Vázquez había sido trasladado a Montevideo ese mismo viernes para declarar por el caso de los hermanos Julián, ocurrido en el año 76 durante la dictadura. La Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad
pidió el procesamiento de Vázquez y de otros 4 militares por delitos de secuestro y abandono de niños. El abogado de la familia Julián, Pablo Chargoña, dijo a Telemundo que Vázquez alegó estar mareado, distraído, confundido y olvidado de aquellos hechos y que por lo tanto no podía ni ratificar ni desmentir lo que sí había declarado antes. Los hermanos Anatol y Victoria Julián son hijos de uruguayos que fueron detenidos en Argentina durante la dictadura. Los niños fueron trasladados de forma clandestina a Uruguay y desde Uruguay a Chile, donde fueron abandonados. En el año 80 fueron adoptados por una familia chilena. Finalmente, el Frente Amplio acompañaría la iniciativa para el referéndum contra la ley de urgente consideración. El plenario del Frente Amplio sesionó este sábado continuando con el proceso de autocrítica iniciado tras las últimas elecciones departamentales y disparado por un informe que elaboró una comisión de 17 integrantes. En ese contexto, también se resolvió apoyar la iniciativa para lograr someter la ley de urgente consideración a referéndum, aunque resta definir si se impugnará todo el texto o algunos artículos específicos. No está definido eso aún tampoco. Eso se va a ser parte del diálogo que se mantenga con el plan social. En estas horas se conoció el decreto sobre las ocupaciones, que nace también en un cambio generado en la LUC. Sí, claro, hay una embestida frente a las libertades sindicales que claramente está planteada en la ley de urgente consideración y el decreto va en consecuencia. ¿Cómo trabajaría el Frente Amplio en esta cooperación de convocar el referéndum? No, activamente, o sea, veamos cuál es la institucionalidad que se da. En las manifestaciones que hizo el movimiento social se propone la creación de una Comisión Nacional por Referéndum. El Frente Amplio seguramente integre esa Comisión Nacional por Referéndum y desde luego irá a la recolección de firmas necesarias para provocar el sometimiento a referéndum de la ley. El Frente Amplio fijó también fechas para su próximo plenario, 19 y 20 de diciembre, Congreso, 27 y 28 de marzo de 2021 y elecciones internas, 23 de mayo del próximo año. En minutos vamos a hablar de la ley sobre ocupaciones en el ámbito laboral que comenzó a regir. Vamos a ver qué dice el ministro de Trabajo. Pero antes continuamos hablando del partido de oposición, del Frente Amplio, porque el expresidente Tabaré Vázquez planteó transitar la autocrítica en clave de unidad. Las derrotas del Frente Amplio en los últimos tiempos han llevado a que el ex mandatario diga que el Frente Amplio perdió y que tenemos que reconocer. ¿Se imaginan el impacto que la ruptura del Frente Amplio tendría en el campo del progresismo regional y global? En un mensaje dirigido al plenario del Frente Amplio, el expresidente Vázquez planteó transitar el proceso de balance y autocrítica del ciclo electoral en clave de unidad. El expresidente afirmó que destruir o erosionar la unidad del Frente Amplio sigue siendo uno de los objetivos principales de la derecha. Tengámoslo claro y actuemos en consecuencia, lo cual no quiere decir, reitero, recluirnos en una unidad de mampostería. El plenario nacional del Frente Amplio inició este sábado el análisis del ciclo electoral que puso fin a 3 periodos consecutivos de gobiernos frenteamplistas. El Frente Amplio perdió y lo tenemos que reconocer. El expresidente señaló que el Frente no solo perdió votos de un ciclo electoral a otro, sino que además perdió las mayorías parlamentarias, el gobierno nacional, 3 de los 6 gobiernos departamentales que tenía y 7 municipios. Las elecciones no se ganan o se pierden exclusivamente en los 3 o 4 meses de campaña electoral. Se ganan o se pierden por la campaña electoral, pero también por los 4 años que hay entre una elección y otra y lo que se haga durante ese periodo de tiempo. En su mensaje, Vázquez planteó iniciar un proceso de actualización del Frente Amplio, con un fortalecimiento de la conducción política y de su estructura militante. Tenemos que hacer política, discutir políticamente, hablar con la gente de política, porque eso somos
Somos una fuerza política. El expresidente manifestó confianza en la renovación de dirigentes y en la capacidad de asumir cargos de dirección en el Frente Amplio. Ustedes ya lo saben, pero por si acaso lo quiero reiterar. No seré candidato a cargo alguno. Se lo mencionaba hace algunos instantes, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, habló de la ley sobre ocupaciones en el ámbito laboral que comenzó a regir. Lo que establece el decreto es que se debe llamar al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo busca resolver la situación, lograr el acuerdo del grupo que esté llevando adelante esa medida, y solo en caso de que no haya una solución, entonces se da cuenta al Ministerio del Interior. Es el mismo mecanismo que en los tiempos del gobierno del Frente Amplio se utilizó cuando se ocupaba alguna oficina pública. Es decir, hay que recordar que en estos años la ocupación de lugares de trabajo en el sector público estaba prohibida y había un decreto que establecía esto exactamente, prácticamente lo mismo. A su vez se deroga el decreto de ocupaciones del sector privado y por lo tanto lo que terminamos de hacer es dar una respuesta clara de qué hay que hacer cuando ocurra alguna medida de este tipo. Las medidas gremiales vinculadas con el derecho de huelga tienen el límite de no afectar el derecho del trabajador que no quiera adherir a la medida y de la dirección de la empresa de acceder al control de la misma, ¿no? Cuando el PIT-CNT señala que en Uruguay este tipo de decreto y el propio artículo de la ley de urgente consideración no serían necesarios teniendo en cuenta la cantidad de ocupaciones que hay por año o por administración, ¿es entendible el planteo? A ver, no importa cuál es la frecuencia puede ser mucha o poca, el tema es el derecho, es decir, los derechos que uno tiene que proteger. Entonces, ojalá sean muy pocas y de hecho esperemos que no sea ninguna. Hablamos ahora del desempleo y continuamos refiriéndonos al ministro de Trabajo que habló de esta cifra que se conoció en la semana, cifra que se ubicó en el 10,8% en agosto según el Instituto Nacional de Estadísticas. Ha habido un proceso de reincorporación de trabajadores del seguro de paro bastante importante en los meses, sobre todo de junio, julio y agosto. Hay que recordar que en abril y mayo estuvimos en casi 200.000 trabajadores en seguro de paro, con respecto a los 50.000 prepandemia de febrero, y en este momento el dato de septiembre es 95.000, o sea que ha habido una reducción de alrededor un poquito más de 100.000 trabajadores, pero sigue siendo una cifra alta y además lo que uno nota en septiembre es una reducción del ritmo de reincorporación. Es decir, mientras en agosto hubo una reincorporación de unos 38.000 trabajadores, en septiembre bajó a menos de 10.000. Entonces nos preocupa porque es como que uno ve que está llegando a un punto límite en donde depende de que haya una reactivación más fuerte en otras áreas. Particularmente la gran interrogante es qué va a pasar con la temporada turística, ¿no es verdad? Que es una actividad que es muy intensiva en requerimiento de puestos de trabajo. Por otro lado, la desocupación, que es lo que surge de los datos de la última encuesta de hogares del INE, que es de agosto, o sea, de un mes antes de los datos del BPS sobre el seguro de paro, indica, por un lado, que el indicador de porcentaje de desocupación sigue muy estable. Estamos hablando de 10,8 en el mes de agosto contra 10,5 en febrero, pero hubo una caída importante de la cantidad de personas ocupadas cuando empezó la pandemia y si bien ha habido una recuperación, estamos lejos de volver al nivel de personas ocupadas que teníamos antes de la pandemia. O sea que ahí sí, yo creo que hay como una especie de desocupación encubierta o no expresada que puede andar en el orden de los 2-3 puntos más de desocupados. El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay se reunió con autoridades del Banco Central para transmitirles su preocupación sobre el artículo 378 de la Ley de Presupuesto Nacional. En este artículo se establece que las auditorías a realizar a los prestadores de salud deben hacer las empresas auditoras que estén registradas en el Banco Central del Uruguay.
Nosotros vinimos a hablar con el economista Labat a raíz de un artículo que salió en la ley de presupuestos del 378 sobre el registro de auditores que tiene el Banco Central. Porque ha sido recurrente que muchos organismos solicitan que los auditores sean registrados en el Banco Central, cuando en realidad ese registro es solamente para aquellas entidades que reportan ante Banco Central, que son supervisadas. Entonces, vinimos a conversar sobre eso y bueno, la idea es seguir en contacto para continuar, digamos, escuchando lo que dicen los distintos socios y poder seguir en un diálogo a ver qué posibilidades hay de cambio. Pero en principio tuvimos muy buena recepción, están dispuestos a escuchar. Repasemos ahora cómo cerraron las principales monedas el pasado viernes. Dólar a la compra 41,70, 44,01 a la venta. Euro 47,70, 53,16. Real 6,70, 8,70. Peso argentino 0,10, 0,60. Unidad indexada 4,726. La unidad reajustable 1287,86. Momento de hacer nuestra última pausa, pero quédense allí que en el tramo final llegamos con una linda historia para compartir con todos ustedes y cerrar la semana. Ya volvemos. ¿Querés llegar a fin de año tranqui? Llegó el adelanto del año de ACAC. El préstamo que necesitas para llegar al 2021 de la mejor manera. Si sos empleado público o jubilado, podés pedir hasta 100.000 pesos. Comunicate al 2924-4000 por nuestra web, Facebook o por WhatsApp al 097-424000. ACAC. Más rápido, más fácil, más simple. La vida no es tuya. Salís a la calle y caminás mirando al suelo. Haces cualquier cosa por evitar a la gente, por esconderte del mundo. Cuando le iba a abrazar llegaba acá, no podía tocarme las manos. Ahora pues así. Esta era yo. Los grupos son todo, son tu contención, tu motivación. Esta vida sí es mía, ahora sí soy yo. Me quiero, me gusto. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunícate por WhatsApp. Nueva luz, nuevos sueños, nueva vida. Amor y energía. Alfa FM 963 New Light. En sintonía contigo. Si querés manejar una SUV a otra altura, subite a una Jetour modelo X70. Un vehículo mucho más cómodo, con 7 plazas y tercera fila plegable. Con un nuevo manejo del diseño y el confort. Equipada con tecnología de punta para una mejor experiencia a la hora de andar. Pensada para que vos y tu familia vayan con la mayor seguridad. Vení a conocerla a nuestros concesionarios o ingresá en jetour.com.uy. Jetour, una marca a otra altura, con el respaldo de Sebel. Sanmax presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 80 80 para que te asesoren. Sanmax, tu elección. Bueno, y como se lo mencionaba hace algunos instantes, para cerrar esta semana, como es habitual, traemos una linda historia para compartir con ustedes. Historia que se trata de encuentros en pandemia. Vean ustedes, una pequeña de apenas 3 años cruzó la frontera para encontrarse con su papá. Y nada, fue duro, la verdad. Al principio fue duro porque yo con ella, la veía bastante seguido.
cada 20 días, una vez por mes, cada 15, 20 días más o menos. ¿La mamá y ella viven en Buenos Aires? La mamá vive en Buenos Aires, ella también nació en Buenos Aires, estamos separados con la mamá, buena relación, pero nada, cuando vino la pandemia, nada, se cortó todo, allá también para que la madre se trasladara de Tigre a la capital, era complicado sacar el permiso y además el permiso de ella. A mí me facilitó que ella tenía cédula uruguaya, pero estuvimos 4 meses, estuve intentando por todos lados, el consulado, mails, que también se portaron de maravilla, y a los 4 meses y medio me la pude ir a buscar a la frontera. O sea que fuiste vos hasta la prueba. Y ella fue hasta Gualeguaychú, a la frontera, y me la entregó. Al llegar a la frontera no hubo contacto entre los adultos. Estaba todo proyectado entre los padres de Renata para cumplir con las medidas estipuladas y gestionar de inmediato el trámite en migraciones para el ingreso de la pequeña a Uruguay. La dejaron en una parte de la frontera y ella ya me vio y vino corriendo así y está. Tras esa larga corrida y el abrazo con su papá, Renata estuvo un tiempo en Uruguay y después retornó a Argentina. Claro, aproveché, mientras no extrañaba, tuvo como 45 días. Obviamente la madre la extrañaba y se volvió. Y nada, y ahora, viste que está todo un poco más accesible y también acá la situación acá no está tan complicada, allá sí. Y me la pude traer de vuelta ahora, después de 2 meses y medio que no la veía. Y esta la tengo acá conmigo. Pero ahora esta última vez por lo menos ya la habías tenido acá un tiempo y ya tenías la posibilidad de traerla. Sí, obvio. Ahora sí, el tema que nada, ella, viste, me extrañaba mucho. Bueno, en el video ahí lo ves que viene corriendo de la punta ya. Tal como lo señala Gonzalo, en la segunda oportunidad no hubo diferencias respecto al procedimiento para el cruce de frontera. Tampoco cambió la corrida de Renata hasta encontrarse con su papá. En este caso en particular, fue determinante para poder ingresar a Uruguay que Renata tuviera la cédula de identidad. Ella es uruguaya, es hija de padre o madre uruguayo, que es la ley 16.021. Y además tiene documentación argentina para poder entrar a Argentina. Y aparte tiene, porque nació en Argentina. Y tiene pasaporte uruguayo también, y tal. Con eso es más fácil. Yo sé que hay mucha gente que está mucho más complicada. Sé que hay gente que me ha escrito gente por las redes preguntándome cómo hago, cómo hice o si yo puedo ayudar. Y la verdad que me encantaría, pero no sé. Le dije más o menos cómo hay que hacer, pero hay gente que no tiene ni el documento de acá. Sin dudas que es otra cara de la pandemia, ¿no? El alejamiento que hay de familias, de parejas y en este caso también de hijos o hijas con padres y madres. Pero continúa esta linda historia porque fue un encuentro muy esperado por toda la familia, planificado también por toda la familia, que contó con estos cuidados especiales como veíamos. Fue durísimo porque no sabías y aparte ellos ya estaban encerradas, literal. No podían salir ni a una plaza, nada, o sea, sí, estuvo complicado. Más que nada por ella, porque nada, te pones en un adulto como que aprende a bancar un poco más y el sufrimiento, pero los niños como que no entienden, aparte ella tampoco entendía mucho. Le decíamos que había nana afuera, que no se podía salir y tal, que por eso que no podía ver al padre. Me voy a detener un detalle que decías, qué importante tener una buena relación con la madre. Y sí, es clave. Siempre es bueno tener una buena relación con la madre, ya sea acá, pero si estás más lejos, más todavía. Por suerte sí la tenemos y nada, pensamos en ella más que nada. O sea, dejamos todo de lado y pensamos en ella, que es lo más importante, que ella esté bien. Y por lo que veo disfruta tanto acá como allá. Sí, ya extrañaba a papá, ¿no es cierto? ¿Extrañabas a papá? ¿Sí? Bueno, ya sí, lo tengo todo el día. Todo el día, me imagino. Sí. Ahora te va a quedar unos días más, me imagino, y después... Sí, va a quedar todo este mes, capaz que hasta el primer día de noviembre, y después volverá. La llevamos de vuelta a la frontera. Renata, ¿y qué juegas con papá?